Bueno, número 7, estamos otra vez viendo en cuanto al trasfondo de Pablo, 7 observaciones. Vimos que Pablo era de la ciudad de Tarso, en Cilicia, y vimos la importancia de eso, puesto que era una ciudad controlada por los romanos. Entonces Pablo pudo crecer en un ambiente de ciertos privilegios, ¿no? También era una ciudad donde había una mezcla de cultura greco-romana con la cultura judía. Vimos que también Pablo era un ciudadano romano que le traía un montón de privilegios, de promesas, ¿no? También, obviamente, Pablo era judío, y no solamente judío, sino un excelente judío, aunque vimos que había críticas del judaísmo de Pablo y gente como Pablo, porque él era de la diáspora. Es decir, Pablo no vivía en Palestina, en Israel, sino vivía afuera, en el mundo greco-romano. También Pablo era un fariseo. De hecho, él dice en Hechos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. ¿Qué quiere decir? Que su hogar era un hogar donde las enseñanzas y las prioridades de los fariseos era una realidad para ellos. Entonces Pablo crecía en un ambiente que enfatizaba mucho la importancia de la ley de Dios, ¿no? Y una vida consecuente con la ley. También vimos que Pablo fue educado en Jerusalén bajo la tutela de un gran rabí, Gamaliel, que era uno de los más importantes, probablemente era un discípulo de Hillel, el gran y bien conocido rabí liberal. Y finalmente vimos que Pablo era un perseguidor de la iglesia, de los cristianos, y eso quizás es algo que todos sabemos, ¿no es cierto? Bueno, hoy quiero terminar esta parte viendo la séptima observación, que Pablo era un hacedor de tiendas. Un hacedor de tiendas. Lucas comenta acerca de Pablo en Hechos 18, 1 al 3, y dice, y halló a un judío, o sea, Pablo halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma. Más o menos en el año, creo que era 49, el emperador Claudio básicamente votó a todos los judíos. Entonces ellos, esa pareja, tuvo que salir en ese momento de Roma. Y dice que Pablo fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Ahora, no sabemos de dónde Pablo aprendió su oficio. Podría haber sido de su padre en la ciudad de Tarso, mientras él estaba creciendo, podría ser, ¿no? O quizás cuando él estaba estudiando en Jerusalén, ¿no? Para pagar sus estudios, quizás tuviera que aprender ese oficio, no sabemos. O quizás después de convertirse y antes de empezar su obra misionera, puede ser en ese momento que Pablo aprendió. No sabemos. La Biblia nunca dice, simplemente dice que Pablo tenía ese oficio y ejercía ese oficio en muchas oportunidades, aún en medio de su ministerio. Bueno, en el tiempo de Pablo, el hacedor de tiendas podía tener bastante trabajo, porque ellos hacían una variedad de tipos de trabajos. Un autor comenta, alguien de su oficio probablemente trabajó con todo tipo de materiales, haciendo no solamente carpas, sino también velas para botes, marquesinas para teatros y diversas formas de equipo militar. O sea, la gente usaba tiendas y toldos y los materiales
¿no? Que se usaba para esas cosas con mucha frecuencia. Por ejemplo, cuando hubo un gran evento como competencias deportivas, algo que era muy común en ese mundo, ¿no? Bueno, los visitantes que fueron a una ciudad vivían en tiendas durante su estadía, ¿no? No es poco común aún hoy en día. No había los hoteles como hoy, ¿no? Entonces la gente vivía en toldos o tiendas. También cuando un ambulante vendía su mercadería, lo hacía en la calle, ¿no? Entonces ponía un toldo, un kiosco para poder trabajar. Cuando los grandes barcos comerciales viajaban, solían tener tiendas en el barco para proteger a los pasajeros del sol y del mar, etcétera, ¿no? Para que tuvieran algo de privacidad. También los actores que iban de lugar en lugar ponían su estrado en la calle para una presentación y ellos colocaban también un toldo. Tal como hoy en día era común armar un toldo para una variedad de eventos y usos temporales. Eso era el trabajo de Pablo. Ahora, ¿qué es lo que este trabajo nos dice acerca de la clase social de Pablo? Bueno, es un tema que los eruditos discuten un montón, ¿no? Y varios han llegado a conclusiones totalmente opuestas. Es muy interesante leer dos eruditos expertos en el tema y un experto dice una cosa y el otro experto dice la cosa opuesta. Por ejemplo, un alemán, Adolf Deismann, veía a Pablo como parte de la clase de artesanos. Por el otro lado, William Ramsey, un experto también en ese tema, creía que Pablo, por su ciudadanía romana, era parte de la aristocracia. Interesante, ¿no? Uno veía a Pablo como entre la clase más o menos pobre, ¿no? Y el otro dentro de los privilegiados con cierto grado de poder económico. Ahora, ¿cuál era la verdad? Bueno, es muy difícil saber con certidumbre. La evidencia, lamentablemente, no aclara con claridad, ¿no? La cuestión. Yo diría que el comentario de un erudito que se llama Stanley Porter es el más acertado, porque Porter dice que el cristianismo no fue un movimiento de los ricos. Sin duda, había al menos algunos dentro de las llamadas clases medias que formaban parte del movimiento. Pablo, como fabricante de tiendas de campaña, habría estado dentro de este grupo, al igual que algunos de los que viajaron con él y de quien escribió. Entonces, Porter está diciendo que Pablo estaba no entre los ricos, tampoco entre los pobres, sino más o menos en el medio de todo esto. Puede ser. La verdad es que no tenemos la información necesaria para poder decir dogmáticamente que así fue. Entonces, aunque es difícil ubicar a Pablo dentro de una clase social con claridad, hay algo que su trabajo como hacedor de tiendas nos demuestra con mucha claridad, a saber, su disposición de sacrificarse por la predicación del evangelio. Es un tema muy interesante que les animo a investigar. Por ejemplo, en 1 de Corintios 9, 1 al 18, un texto muy importante donde Pablo va a explicar algo de sus derechos. Mira lo que Pablo dice. Pablo dice, no soy apóstol, no soy libre. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Interesante, ¿ya? Pablo está dando una defensa. ¿Por qué? Porque la gente hablaba mal de él, acusaban Pablo de ciertas cosas. Mira lo que dice. Pablo dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Saltando al verso 6. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar?
¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? No, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Y Pablo pregunta, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, dice Pablo. Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Ahora Pablo va a llegar a una conclusión. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, el evangelio, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero mire lo que dice Pablo. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. ¿Por qué? Porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Ahora, hay dos preguntas que son importantes. Hay más, pero dos que quiero enfatizar ahora, que surgen de este texto. En primer lugar, ¿cuáles eran algunas de las preocupaciones principales de Pablo en este texto? O sea, Pablo está dando una defensa. ¿Por qué? ¿Cuál era su preocupación? Segunda pregunta. ¿Por qué hizo Pablo lo que hacía en cuanto a su ministerio y el trabajo? ¿Por qué Pablo vivía así? Bueno, pensando en la primera pregunta, es claro que una de las preocupaciones de Pablo en este texto era si un apóstol podía recibir un apoyo económico para realizar su ministerio. O sea, Pablo quería establecer que como apóstol de Cristo, él tenía la autoridad y el derecho de un apoyo económico para realizar su ministerio. O sea, Pablo demuestra, yo tengo el derecho. Y Pablo demuestra que los apóstoles, los otros apóstoles, también tenían ese derecho. O sea, era un derecho que Pedro tenía, que todos los demás apóstoles tenían. También Pablo da evidencia de que Cristo mismo había dicho que los que anuncian el evangelio pueden vivir del evangelio. O sea, los que sirven en el ministerio pueden recibir un apoyo económico para su trabajo. Pueden ganarse la vida a través del ministerio. Pablo está diciendo, está bien, es un derecho, es un privilegio, es una bendición para todo siervo en el ministerio. No obstante, el punto principal en este texto es que Pablo renuncia a ese derecho. O sea, Pablo es muy insistente. Él sacrificaba esa autoridad y tomó la decisión de trabajar fuera de la obra misionera para no ser una carga a la iglesia. ¿Por qué? Seguramente algunos pensaban que era porque él mismo sabía que no tenía la capacidad de ganarse la vida por medio de su ministerio. ¿Por qué? Porque muchos filósofos, lo que se llamaban sofistas, se ganaban la vida por medio de sus charlas públicas
y por medio de los discípulos que ellos ganaban. Ellos entraban en una ciudad y ellos daban una charla pública para realmente ganar el respeto de la gente. ¿Y qué pasaba? Se juntaba discípulos que querían aprender, que querían seguir a ese maestro, a ese filósofo. Y así ellos ganaban la vida. Pero el hecho de que Pablo no lo hacía, seguramente llevaba a mucha gente a pensar que era porque Pablo no pudo. Quizás porque no tuviera el carisma o no tenía la capacidad. No sabemos por qué. Pero parece que la gente acusaba o criticaba a Pablo por eso. No obstante, según este texto, lo que vemos es lo que más le importaba a Pablo era no ser un obstáculo para el avance del evangelio. Entonces, él estaba dispuesto a dejar de lado su derecho, su privilegio, para no ser un obstáculo para el evangelio. Entonces, no fue un asunto de capacidad, sino un asunto de una pasión por el avance del evangelio. Pablo estaba totalmente dispuesto a dejar de lado todos sus derechos, también su propia comodidad, para predicar sin cobrar. En este sentido, Pablo se sentía totalmente libre. Él quería depender netamente de Dios y no de los demás, ¿no? Para su sustento. O sea, aunque él tenía toda la autoridad de recibir de la iglesia, él no quería. Es en base a este texto de 1 Corintios 9 que un sociólogo, que también es estudioso de la Biblia, él comenta esto. Él dice, Pablo podría afirmar una libertad económica y una que fuera muy valorada. Sin embargo, la libertad de Pablo fue costosa. Paradójicamente, lo pagó esclavizándose a sí mismo. En otras palabras, el trabajo de Pablo en un oficio, por un lado, le había permitido ser autosuficiente y tan libre. Pero su propio oficio, por otro lado, también lo había hecho parecer servil. Al entrar en el taller, había provocado una considerable pérdida de estatus. Sin embargo, Pablo continuó diciendo que su esclavitud tenía el propósito de ganar más convertidos. Al entrar en el taller y ejercer un oficio servil, se había puesto a disposición de todas las personas ricas y pobres, en cualquier caso, más de lo que hubiera tenido si hubiera aceptado el apoyo y permanecido en una casa. La pérdida personal de estatus a los ojos de los demás valió la pena en convertidos. Hermanos, la idea es que Pablo tomó la decisión de ser autosuficiente económicamente. Por lo general, ¿no? Pero esa decisión tenía consecuencias muy concretas. Significaba una clase de esclavitud. ¿En qué sentido? Bueno, una dependencia del trabajo y un trabajo arduo y no muy bien remunerado. Pablo expresa la realidad de esa situación en otro texto, en 1 Corintios 4:12. Pablo dice, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. O sea, Pablo estaba dispuesto a hacer esa clase de sacrificio como una manera de testificar a las iglesias y de dejar a las iglesias libres de la carga financiera de tener que sostener a Pablo. Entonces, vemos también en 1 Tesalonicenses 2:9, Pablo hace recordar a la iglesia, dice, os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Y luego en la segunda carta a la misma iglesia, Pablo dice, vosotros mismos sabéis de qué manera
debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, ahí está, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitases. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino metiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Trabajar arduamente provee un buen ejemplo para la iglesia, y el sacrificio de sus propios derechos para no ser una carga también. Eso modela una vida piadosa. Y ese era el ejemplo de Pablo. Según Pablo, los hermanos deberían imitar ese ejemplo. Para Pablo, aunque ese sacrificio fue muy costoso, tanto en su tiempo, en su sudor, pero también en su estatus ante la gente. Pero a pesar de eso, era para Pablo una liberación, digamos. ¿Por qué? Porque le daba a Pablo el gozo de predicar gratuitamente el evangelio. No era deudor de nadie, Pablo, en ese sentido. Y Pablo se sentía totalmente libre. Ahora, el trabajo como artesano no siempre proveía un sueldo muy fuerte. Además, el hecho de que Pablo era un misionero itinerante, o sea, él viajaba de ciudad en ciudad, eso significaba que probablemente no podía establecerse en un taller o ganar la buena reputación que un artesano ganaba después de años y años de trabajo en la misma comunidad. Pablo no tenía ese lujo. Por lo tanto, Pablo tenía que trabajar duro y parejo, ¿no? Justamente para poder ganarse la vida. Y una consecuencia de este estilo de vida fue que Pablo perdiera cierto estatus frente a la gente. Vemos un ejemplo de esto a través de las propias palabras de Pablo en 2 Corintios 11:7. Pablo dice, ¿pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde? Mira lo que Pablo está diciendo. Él sabe que mucha gente veía eso como una ofensa, como uy, ¿cómo va a hacer eso? Ese hombre dice que es un apóstol, dice que es un predicador, dice que es un hombre de Dios, pero ni siquiera puede ganarse la vida por medio de su ministerio. Entonces Pablo dice, ¿fue pecado yo haciendo esto? O sea, parece que los corintios menospreciaban a Pablo, pensando porque él tenía que trabajar con sus manos en un trabajo no muy respetado, entonces no era un hombre digno de respeto. Es por eso que Pablo habla de humillarme, ¿no? Si Pablo era un filósofo, un rabí, un maestro de verdad, ¿por qué no pudo ganarse la vida a través de sus enseñanzas o sus charlas como los demás oradores itinerantes? ¿Por qué no? Era la idea de mucha gente. Y peor aún fue que se ganó la vida con el sudor de su frente en una carrera no tan estimada como era trabajar con cuero, haciendo todo tipo de toldos, tiendas y productos así. Ahora, creo que podemos entender cómo es que Pablo dependía en muchos casos, ¿no? En muchas oportunidades también del apoyo económico de los hermanos que de vez en cuando le enviaban ofrendas, ¿no? Como la iglesia en Filipos. Pablo vivía tanto por la fe como por el sudor de su frente, ¿no?
era un hacedor de tiendas, pero de vez en cuando también Pablo se dedicaba 100% a la tarea misionera y recibía ofrendas de parte de las iglesias. Bueno, esas son las 7 características que hemos visto. Ahora quiero cambiar el tema y quiero ver la conversión de Pablo. Vamos a ver algo de la conversión de Pablo. Vamos a ver, dejando su trasfondo, vamos a ver ahora su conversión, su llamado y los inicios de su ministerio. ¿Okay? Es el plan que tengo para esta noche. El Nuevo Testamento nunca dice si Pablo se había encontrado con Jesús antes de la crucifixión o no. Que ellos eran contemporáneos es innegable, ¿no es cierto? Pablo y Cristo vivían en la misma generación. Pero si se encontraban en algún momento, no sabemos, ¿no? No hay evidencia de eso. Mientras Cristo estaba con vida, es decir. Puede ser que sí, pero no hay evidencia clara. Algunos eruditos dicen que sí, otros que no. La Biblia es muda al respecto. Pero lo que es bastante claro es que Pablo sí vio a Jesús resucitado. ¿Cuándo? Ese día, cuando él estaba en medio de su viaje a Damasco. ¿No? Pablo comenta, por ejemplo, en 1 Corintios 15, 8 a 9, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Entonces Pablo está diciendo, Cristo me apareció, yo lo he visto, ¿no? Y en la misma carta, Pablo pregunta retóricamente en 1 Corintios 9, como acabamos de ver, ¿no? ¿No he visto a Jesús, el Señor nuestro? Obviamente la pregunta que él hace, espero una respuesta positiva. Por supuesto lo he visto. Y si alguien pregunta, ¿cuándo? Pablo diría, ese día cuando Cristo me apareció en el camino a Damasco. Ese momento señalaba la conversión de Pablo y una transformación radical y exhaustiva que realmente reorientó toda su vida por completo. Lucas relata la conversión de Pablo en 3 pasajes principales, ¿no? El primero, por la narración mismo de Lucas, y los otros 2, realmente, cuando Pablo estaba dando testimonio, Pablo estaba en la cárcel o estaba en ruta, ¿no? Y él estaba dando su propio testimonio. En esos 2 casos, Pablo también relata su conversión. El primer texto es Hechos 9, 1 al 19. El segundo, Hechos 22, 4 a 16. Y el tercero, Hechos 26, 9 a 18. No tenemos tiempo para ver y leer todos los textos, son textos largos, pero lo que quiero hacer es ver quizás una comparación y contraste entre los 3 relatos donde Pablo cuenta su testimonio sobre su conversión. Lo que se nota es, por ejemplo, en Lucas 9, 1 al 19, es Lucas mismo que está relatando el evento, el evento real, ¿no? Lucas está como digamos, un comentarista que está anotando el evento real de la conversión de Pablo. En los otros 2 textos, como mencioné, Pablo es el que está hablando
en Hechos 22, él está en Jerusalén, ya había sido arrestado y él estaba hablando a los judíos, ¿no? Y la audiencia y toda la muchedumbre que se juntaba allí queriendo matarlo a él. Y Pablo está dando testimonio ante ellos. En Hechos 26, Pablo estaba en Cesarea realmente un juicio. Y Pablo está hablando al gobernador Festo, el rey Herodes, y los tribunales y la gente principal de la ciudad de Cesarea y los judíos que habían llegado allí también. Entonces, la audiencia es diferente en los tres relatos. El propósito era diferente, la situación, el contexto era diferente también. Por eso no todos los detalles son iguales. Por ejemplo, en cuanto a la autoridad, Pablo dice en Hechos 9, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. O sea, Pablo en su testimonio está diciendo, yo tenía autoridad para arrestar, para matar a los judíos. Dice básicamente la misma cosa en los otros dos relatos, aunque no con las mismas palabras. El propósito de su viaje es diferente, similar, ¿no? Pablo habla de que él tenía el derecho de encontrar a los cristianos, ¿no? Hombres o mujeres, y llevarlos de nuevo a Jerusalén. O sea, parece que él tenía papeles de extradición para llevarlos de nuevo. Bueno, en casi los tres, Pablo está diciendo la misma cosa. Si vemos también en los tres, el propósito en Hechos 9, Lucas está describiendo la conversión de Pablo. En los otros dos relatos, el propósito es un propósito apologético, perdón. Pablo está defendiendo su vida y su fe, ¿no? Ante diversas audiencias. Entonces, eso era el propósito. Entonces, los detalles son diferentes. ¿Cuál era la evidencia de su conversión? En los primeros dos relatos, Pablo dice su bautizo. Pero en el tercero, Pablo enfoca más en su llamado al ministerio. Y finalmente, la comisión que Dios le entregó a Pablo, le anunció sobre Pablo en los tres relatos. Primero dice Ananías, el siervo de Dios, ante Pablo, que Dios dice a través de Ananías que Pablo es un instrumento escogido para llevar el nombre de Dios en presencia de los gentiles. Y agrega y reyes y los hijos de Israel también. Y dice, como parte, cuánto Pablo tenía que sufrir. Entonces su ministerio era principalmente a los gentiles, también a los judíos, y incluía el sufrimiento, es lo que dice ese texto. En el segundo relato, el enfoque es, Pablo, serás, dice Dios, testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y finalmente, en el texto de Hechos 26, dice, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esa era la comisión que Pablo recibía. Una comisión muy detallada al final, ¿no? En Hechos 26. Pablo relata todos los detalles, ¿no? Del enfoque de su ministerio. No solamente a quién Pablo estaba yendo, sino cuál era el mensaje, ¿no? Y cuál era el objetivo, traer
libertad de Satanás, traer perdón de pecados, etcétera, ¿no? Ese era el propósito o la comisión de Pablo en esos textos. Ahora, hay varias observaciones que creo que podemos hacer en base a estos tres relatos sobre la conversión de Pablo. En primer lugar, podemos ver que Pablo estaba yendo a Damasco para perseguir a los cristianos cuando se convirtió. O sea, el punto es que Pablo no tenía en mente convertirse, ¿no? O sea, no tenía en mente seguir a Cristo. No tenía en mente ser un discípulo de Cristo. Nada por el estilo. Su deseo era todo el opuesto. Él quería destruir el cristianismo, no ser seguidor de ello. Segundo, Cristo tomó la iniciativa en esa conversión. Fue totalmente una obra divina que Pablo no buscaba. Pablo no quería, Pablo no pensaba. Dios intervino poderosamente, milagrosamente, y lo cambió a Pablo. Era algo netamente soberano. Y Pablo estaba como atónito, porque no esperaba nada de lo que pasó ese día, ¿no? Bueno, iba a decir algo, pero vamos adelante. Número 3. Cristo apareció visiblemente a Pablo. O sea, no fue meramente un sueño o una experiencia mística. Fue un encuentro real con el Cristo real. Una luz brillante apareció y esa luz era la verdadera presencia y gloria de Cristo. Cuando Pablo pregunta, ¿quién eres? La respuesta es, yo soy Jesús a quien tú persigues. O sea, Pablo ve de verdad la persona histórica, Jesucristo. El mismo que murió, pero que obviamente resucitó. Y los compañeros de Pablo que estaban ahí, ellos vieron la luz, pero no vieron a la persona de Jesús. Entonces, ellos no podían decir que hemos visto a Cristo resucitado, pero Pablo sí. Número 4. Cristo le habló audiblemente a Pablo. O sea, sostuvieron una conversación entendible. ¿Por qué? Bueno, los hombres que acompañaban a Pablo, ellos escucharon la voz. Entonces, validando la realidad de esa conversación. Pero según Hechos 22:9, ellos no entendieron la voz. Número 5, Pablo es impactado inmediatamente por esa visión. Pablo pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Y tan impactante es ese encuentro, que desde el momento del contacto, Pablo se somete a la voluntad de Dios. Antes quería matar a Cristo y ahora está totalmente sumiso ante la voluntad de Cristo. Su vida cambia totalmente en ese sentido, ¿no es cierto? Número 6, la gloria de la luz que resplandeció cegó a Pablo. Y luego, como sabemos, Ananías sana a Pablo para que él recobre su vista. Número 7, es a través de esta conversión que Cristo llama a Pablo a su misión de ser apóstol a los gentiles. Cristo confirma que Pablo es un instrumento específicamente elegido para ser agente del evangelio ante los gentiles. Bueno, y también ante los judíos, pero principalmente ante los gentiles. Y esa misión, como mencionamos, también iba a significar una vida de sufrimiento por el evangelio. Era parte de su llamado. Interesante. Dios dijo, yo te llamo a los gentiles y por si acaso vas a sufrir. Imagínate, hermano, que si en el llamado que tú tenías, si Dios dijo la misma cosa. Wow, fuerte, ¿no? Bueno, número 8. Pablo reconoce que el Jesús que murió, ahora vive. Esta realidad no solamente resulta en una, en una conversión. Se arregló tu celular, ¿no?
sino también en una transformación total de su vida. Podemos decir que este encuentro con Cristo resucitado formatea el resto de la vida de Pablo. Resulta en un compromiso a una misión y una vida totalmente entregada a Cristo. Y un comentarista comentando sobre esto, dice, Pablo sabía ahora, con la ineludible convicción de la experiencia directa, que el Jesús que había sido crucificado bajo Poncio Pilato estaba vivo. Pablo no creía antes, ¿no es cierto? Pensaba que todo era una locura, que era una herejía, que se tenía que matar a los cristianos, deshacerse por completo a los cristianos. Pero ahora no. La resurrección que él había despreciado desdeñosamente era un hecho tan innegable como su propia realidad. Sabía que Jesús ahora existía en otro plano. Este reconocimiento de todo lo que fue necesario para su conversión, porque transformó completamente su sistema de valores. Lo interesante es ver cómo Pablo inmediatamente se dedica a predicar el evangelio, ¿no? No espera, no dice, no, yo tengo que ir al seminario primero. No. Al arranque, Pablo empieza a predicar el evangelio. Y no solamente eso, a convencer a los judíos que Jesús es el Mesías. El mismo Jesús que él rechazaba, que él odiaba. Ahora él ama con todo su ser y busca persuadir a los demás. Y busca persuadirlos que él, Cristo, es exactamente quien él alegaba ser, el Salvador del mundo. Y los mismos judíos con los cuales Pablo se aliaba ahora, ellos quieren matarlo. Todas sus alianzas cambiaron. Todas sus prioridades cambiaron. El gran enemigo de la cruz empezó a encontrar toda su identidad en la cruz. El que negaba la resurrección tan apasionadamente, ahora persuade a todos de su veracidad. El que buscaba terminar con el cristianismo, ahora sacrificaba su propia vida para establecerlo en todo el mundo. Pablo se convirtió a Cristo y fue transformado en un agente incansable de su reino y su gloria. Hay una preocupación mía, que no solamente mía, que se ve hoy en día en las supuestas conversiones que vemos a veces en las iglesias. Yo creo que en el afán de aumentar el número de gente en la iglesia, a veces damos un evangelio que no tiene costo. Entonces tenemos convertidos que no han sido verdaderamente transformados. Sus vidas no cambian. No se ve la misma valentía que Pablo demuestra. Entonces, cuando no hay un cambio, cuando no hay una transformación, cuando no hay un evangelio costoso, llenamos a las bancas de gente que cree que la conversión es una transacción humana, donde Dios me va a dar algo si yo le doy algo. Es un chantaje nada más. En el caso de Pablo, para nada. Su vida cambió radicalmente. ¿Por qué? Porque fue una transformación sobrenatural, espiritual, que cambió la totalidad de su vida. Ahora, antes de avanzar para ver los detalles del ministerio de Pablo, yo quiero enfocarnos por unos minutos en algunos de los cambios concretos que Pablo experimentó a raíz de su conversión. Bueno, ya hemos mencionado, ¿no? que él experimentó un cambio radical en toda su vida, pero yo quiero ver algunos textos para poder ver juntos 4 cambios
y cambios muy concretos que Pablo experimentó. Porque creo que son cambios que nosotros debemos esperar en la vida, en nuestras vidas y la vida de otras personas. 4 cambios, entonces. Primero, Pablo experimentó una revalorización de valores. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, primero el texto y después explicamos. Un texto largo, pero importante. Filipenses 3, 2 a 11. Pablo dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Pablo probablemente está hablando en los tres insultos, que, si podemos decirlo así, de los judíos, ¿no? De los judaizantes, que creían que para ser cristiano uno tenía que llegar a ser judío primero. Entonces, Pablo lanza sus insultos a ellos y dice a la iglesia, tiene que tener cuidado de ellos. Ahora va a explicar por qué. Dice, porque nosotros somos la circuncisión. O sea, los cristianos somos la verdadera circuncisión. Nosotros, los cristianos, somos los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Ahora Pablo hace un giro y dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Es decir, yo tengo por qué confiar en mis propios esfuerzos, ¿no? En mi propia religiosidad. Ellos tienen confianza en su religiosidad, yo mucho más. Y Pablo va a dar algo de su testimonio del pasado. Y él dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Por ejemplo, yo circuncidado al 8º día, como la ley exigía. Yo del linaje de Israel, como la ley, la sangre que quería, ¿no? Una sangre judía. Yo de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, Pablo dice, ¿quieren saber mi pedigrí espiritual? Intachable. Excelente. Casi perfecto. Pero aquí Pablo habla de su transformación. ¿Cuántas cosas eran para mi ganancia? Todo mi pedigrí espiritual las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual yo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Yo quiero ganar a Cristo, dice Pablo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia como los judaizantes. O sea, esa justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. ¿Y cuál es la meta final? Pablo dice, a fin de conocerle. Pero ¿cómo puedo conocerlo? Pablo dice, conociendo el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Qué es lo que se ve en este texto? Hay varias observaciones que podríamos hacer, pero quiero enfocar en solamente este detalle de una revalorización de todos los valores. Creo que hay una pregunta, un segundo, hermano. Voy a avanzar un poquito y después contesto tu pregunta. Bueno, a través de este texto, lo que podemos notar es que todo lo que alguna vez tuvo valor para Pablo, por ejemplo, él menciona sus logros espirituales, su descendencia impresionante, su recorrido religioso exitoso, todas esas cosas y más, ahora dejó de tener valor. Y todo lo que parecía tan inútil antes, Cristo, por ejemplo,
se había vuelto precioso y muy estimado. Entonces, Pablo dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Saben lo que ahora era la cosa más importante en la vida de Pablo? Se lo ve en el verso 10. Lo que importaba era conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. El deseo más fuerte de Pablo era conocer a Cristo, tanto en su exaltación como en su humillación. O sea, Pablo quería experimentar el poder de una nueva vida. Eso es lo que él quiere decir cuando él habla del poder de su resurrección, ¿no? El poder de la nueva vida que hay en Cristo Jesús. Pero no solamente esto, Pablo también quería participar activamente en los sufrimientos de Cristo. Muchos dirían amén al poder. Pero ¿cuántos van a querer experimentar el sufrimiento? Pablo sabía que para poder realmente conocer a Cristo profundamente, él tenía que experimentar no solamente el poder de su resurrección, sino también ese sufrimiento, esa humillación. Pero noten algo. ¿Cuál es el resultado de experimentar los sufrimientos de Cristo? Pablo dice, llegar a ser como Cristo en su muerte. Eso es lo que Pablo quiso. Ser conformado a la imagen de Cristo, pero de Cristo en la cruz, de Cristo en su muerte. ¿Ve cómo digo que Pablo tuvo una revalorización completa de todos sus valores? Hubo una nueva estimación de lo que tiene y de lo que no tiene valor. Ahora Pablo veía de otra óptica y Cristo era el valor más alto. Y el pedigrí de Pablo, que tenía tanto valor antes, ya no tenía nada de valor. Era como basura, como literalmente caca. La palabra skubala. Increíble, ¿no? Como Pablo experimenta esa transformación tan radical que cambió todo lo que valoraba él en su vida. Número 2. Una nueva óptica en cuanto al estatus. Antes de conocer a Cristo, Pablo era como cualquier otra persona de ese entonces. Sean judíos, sean gentiles, todos eran iguales en este sentido. ¿En qué sentido? En este sentido. Toda la gente del Imperio Romano estaba metida en la búsqueda de un mejor estatus. Un autor dice que toda la vida era como una competencia para subir la escala de estatus en la sociedad. ¿Cómo era la escala de estatus en el mundo de Pablo? Bueno, la persona que tenía una descendencia importante o que tenía padres, familiares, contactos más importantes, etc., esa persona adquiría más estatus en la sociedad. O la persona que tenía más dinero. La persona que tenía los amigos correctos, ¿no? Buenos amigos. O los títulos correctos. O el trabajo correcto. Todas esas cosas traía a la persona un estatus más alto. Un estatus mayor. Así era la vida en los tiempos del primer siglo. Los tiempos de Pablo. Pero cuando Cristo transforma la vida de Pablo, él experimenta una transformación de su óptica acerca de estatus, acerca de quiénes son las personas más importantes y quiénes son las personas no tan importantes. Miren lo que Pablo anuncia en Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todas las distinciones antiguas
que distinguían entre persona y persona en la escala de importancia, Pablo borra las distinciones y dice, todos somos iguales. ¿Por qué? Porque el factor unificador es Cristo. Es Cristo. Pablo dice la misma cosa en Colosenses 3:11. No hay griego ni judío, no hay circuncisión ni incircuncisión, no hay bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Hermano, ¿entiendes lo que ha pasado? Para Pablo ahora, hubo una reorientación completa de la estructura de la sociedad. Todas las distinciones comunes en el mundo greco-romano, distinciones en base a nacimiento, estatus, dinero, raza, etc., fueron aniquiladas y reemplazadas por un elemento unificador, la centralidad de Cristo. Toda su óptica acerca de la sociedad cambió radicalmente. Y debe cambiar en nuestras vidas también. La transformación que Cristo hace en la vida debe cambiar nuestra óptica sobre estatus en la sociedad. Casi termino este punto y después la pregunta, hermano. Perdón. Número 3. Un nuevo rey y señor. Pablo cree ahora en un nuevo rey, un nuevo señor, ¿no? Entre los romanos y la mayoría de la gente del Imperio Romano, cuando alguien hablaba del rey o usaba el título kurios, la palabra en griego para señor, la gente siempre tenía en mente una sola persona, el César, el emperador romano. De hecho, la adoración del emperador era muy común en todo el imperio. O sea, lo adoraban como si fuera un dios. ¿Se acuerdan cuál fue la acusación contra Pablo y su equipo misionero cuando ellos estuvieron en Tesalónica? Hechos 17:7 dice, todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. O sea, la gente decía que Pablo y su equipo eran idólatras porque proclamaban a Jesús como el rey y señor. Era por eso que la gente rechazaba su ministerio. Pablo había experimentado un cambio tan radical que ya no podía ni pensar en otro señor, ni en otro kurios, otro rey. Solo Jesús. Entonces, Pablo dice en 1 Corintios, pues aunque haya algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o sea en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, un kurios, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Otro ejemplo, ¿cuál fue el mensaje de Pablo? Romanos 19. Esa es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Él es el Rey, que Él es el kurios, y creeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es un anuncio del reino de Cristo. Último texto. Efesios 1:21. Dios ha puesto a Jesús sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y todo, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Pablo escribe eso en medio del Imperio Romano, donde eso era un delito. Él está reconociendo, para mí, el César no es el Señor, no es el kurios, sino Cristo y solo Cristo. Un autor comenta sobre esto. Dice, la confesión de Jesús como Señor fue siempre una afirmación escandalosa y subversiva. La profesión de Señor no es meramente un lenguaje religioso para la adoración en algún plano espiritual. También es una cuestión de protesta social y política. Cuando se trataba de quién estaba a cargo de todo, los cristianos sabían que solo había dos opciones. El hijo de Augusto
o el hijo de David. Al cantar y predicar acerca de Jesús como Señor, optaban por lo último, una afirmación considerada por las autoridades políticas como sediciosa. Entonces, finalmente, vemos que Pablo recibe una nueva misión. Antes, su misión era destruir el cristianismo, ¿no es cierto? Pero ahora, Pablo reconoce un nuevo enfoque. Dice en Hechos 20, el Espíritu Santo por todas las ciudades, me da testimonio diciendo que me esperan presiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa haga caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Toda su vida tenía una nueva dirección, una nueva prioridad, una nueva misión. Cueste lo que cueste, Pablo tenía que entregarse por completo al trabajar de testificar de Cristo ante los gentiles. Como él dice en Colosenses 2:7, me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión. La gente que no significaba nada para Pablo antes, ahora era su principal preocupación. Como alguien ha dicho, este llamado a llevar la noticia del Mesías judío a los gentiles fue el rasgo más asombroso e increíble de su conversión. Pablo era un hombre totalmente cambiado, transformado por Jesucristo. Ahora, hermano, tienes una pregunta. No veo muy bien. Es una hermana, perdón, hermana. ¿Tienes una pregunta? Dice wireless. Tienes la mano levantada. ¿Tienes una pregunta, hermana? ¿No? Ah, perdón. Yo vi la mano y pensé que tenías una pregunta. Ok. Entonces, vamos adelante. Y vamos a hacer preguntas a las 9. Vamos a empezar el tiempo de preguntas. Ok, vamos a cambiar el enfoque. Ya hemos visto el trasfondo y la conversión de Pablo. Quiero ver más claramente ahora su llamado, brevemente, y después vamos a ver detalles de su ministerio. Ya hemos visto algo de su llamado, pero quiero mencionar algunos detalles, ¿no? Como hemos visto, ¿no? Cambió su vida radicalmente ese día cuando Dios no solamente salva a Pablo, transforma a Pablo, pero también lo llama a su ministerio. Y vemos en Hechos 9, dice Ananías, que es el instrumento de Dios para conversar con Pablo, dice, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hechos 22, serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y finalmente, en Hechos 26, ante la presencia del rey Herodes, dice, para esto he aparecido a ti, Jesús hablando a Pablo, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. Es un testigo, ¿no es cierto? Entonces, ha visto cosas, ha escuchado cosas, y son esas cosas que él tiene que testificar, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Interesante, ¿no? Los gentiles querían matarlo, y ahora Dios dice, yo te voy a enviar a ellos, para que abres sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hay algunas conclusiones que quiero
enfatizar en cuanto a este llamado de Pablo. Primero, su llamado fue un actuar soberano de Dios. Y vemos esto vez tras vez, pero en Gálatas, Pablo enfatiza con mucha energía esto, ¿no? Pablo apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre, que lo resucitó de los muertos. O sea, el origen de su llamado no fue una decisión de los hombres, sino un decreto de Dios. Y es por eso que Cristo le apareció ese día en ruta a Damasco, para mostrarle que ahora Pablo tenía otra misión, otro enfoque para su vida. Cristo le había comprado. Y desde ese momento en adelante, Pablo tenía que dedicarse a la labor de predicar el evangelio. De hecho, esa decisión de llamarlo al ministerio realmente no se inició ese día en Damasco, sino antes de su nacimiento, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan lo que Pablo dice en Gálatas? Gálatas 1:15. Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por gracia. O sea, desde la creación de su persona, Dios tenía en mente que Pablo fuera un misionero llevando el evangelio a todo el mundo. Interesante, ¿no? En segundo lugar, ese llamado, aunque incluía predicar el evangelio a todo el mundo, es decir, a los judíos y los gentiles, el enfoque principal era, como dice Gálatas 1:16, para que yo le predicase entre los gentiles. Cuando Pablo subió a Jerusalén para reunirse con los apóstoles y los ancianos de la iglesia, más o menos 14 años después de su conversión, él hace este comentario. Me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión como a Pedro el de la circuncisión. O sea, los mismos pilares de la iglesia reconocían después ese llamado. Lo que Pablo dice en Gálatas 2:9, ¿no? La diestra, nos dieron la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces, Pablo tenía un llamado para llevar el evangelio a todo el mundo, eso es cierto. Pero el enfoque principal de su ministerio, el enfoque, digamos, especial de su ministerio, era ir a los gentiles. Entonces vemos en 2 Timoteo 1:11, yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Esto era el llamado de Pablo, ser misionero a los gentiles. Ahora, un detalle más acerca del llamado de Pablo que me parece interesante es que su llamado incluía sufrimiento, como mencioné. No es meramente que él iba a sufrir como consecuencia de su ministerio, sino que el sufrimiento parece haber sido una parte de su llamado. Vemos esto, creo que con más claridad, ¿no? En este texto de 9:16. Yo le mostraré cuánto le es necesario. No es posible, es necesario padecer por mi nombre. Quizás por eso Pablo dice en Filipenses 1:27 que nos ha sido concedido no solamente creer en Cristo, sino padecer por Cristo también. Era parte de su llamado. No solamente evangelizar, enseñar, sino sufrir. Increíblemente extraño, ¿no? que era una parte del llamado de Pablo. Bueno, ahora veo la mano de hermano, perdón, creo que me equivoqué porque vi dos manos y ahora veo tu mano. Si tienes pregunta, adelante, hermano. Sí, muchas gracias por la exposición. No sé si me escuchan. ¿Sí? Sí. Sí, hermano. Bien, estoy apuntando todo lo que nos está exponiendo, hermano. Y obviamente todo está escrito en lo que
tenemos la Biblia, hermano. Y mi pregunta es, hermano, a ustedes que tal vez han estudiado ya, bueno, en otros niveles académicos, tenemos, aparte de la Biblia, alguna literatura extra que se puede uno documentar del apóstol Pablo, o solamente se sabe de lo que la Biblia dice nada más. Esa es mi pregunta, hermano. Si tu pregunta es durante el mismo tiempo de Pablo, en el primer siglo, si había otro autor que hablaba de Pablo. Exacto. Si tenemos alguna literatura extra, aparte de la Biblia, de la biografía de Pablo. Sí. Si desde la perspectiva cristiana o de repente desde la perspectiva secular, que no es cristiana, como lo habla Flavio Josefo del Señor Jesucristo, ¿no? Sí. De lo que yo sepa, no. En el primer siglo. Los padres de la iglesia que venían después, perdón, ¿no? Podrían haber mencionado a Pablo. Pero un autor secular, por ejemplo, como Josefo, como Filo, no creo que haya habido otro autor que ha escrito de Pablo. Mencionamos la clase pasada un documento escrito probablemente fines del segundo siglo, los actos de se va la señal. ¿Cómo? De Pablo y Tecla, que sí hablaba de Pablo, mencionaba a Pablo, pero no era algo en el primer siglo. Entonces, en cuanto a un documento del primer siglo, no estoy seguro, tendría que ver, pero nada viene a mi mente que menciona a Pablo. Segundo siglo, fines del segundo siglo, creo que sí hay documentos que sí hablan de él. Sí, está bien. Ok. Vamos adelante. Tenemos 8 minutos para avanzar un poquito más y después vamos a tener preguntas, si hay preguntas. Vamos a ver los inicios del ministerio de Pablo. Si seguimos la narrativa del libro de Hechos, nos damos cuenta, hermanos, de que hay ciertos huecos en la cronología de los eventos. Lo bueno es que Pablo llena algunos de los huecos en el libro de Gálatas en cuanto a la cronología de los eventos. Entonces, vamos a intentar dar una breve cronología de los... Vamos a intentar dar una breve cronología de los inicios del ministerio de Pablo después de su conversión. No vamos a ver todos los detalles, pero algunos detalles que son importantes e interesantes. Entonces, vamos a empezar con su ministerio inicial en Damasco. Se nota que inmediatamente después de su conversión, Pablo empezaba a predicar el evangelio en las sinagogas. Y imagínense, tú como nuevo creyente, te conviertas y el día siguiente entras en no sé, un teatro, digamos, ¿no? O una iglesia y empieza a predicar. Es básicamente lo que pasó con Pablo. Obviamente Pablo tenía todo un trasfondo de educación, de estudios y todo eso, ¿no? Vemos, por ejemplo, lo que dice Hechos 9:19. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y eso vino acá para llevar los presos ante los principales sacerdotes. O sea, ¿cómo puede ser? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Algunos días antes, él negaba que era
el Cristo. Y ahora él está predicando y convenciendo a los judíos, que eran también gente de las Escrituras, de que Jesús era el Cristo. Es impresionante, ¿no? Tan profunda era su transformación. Y cambió totalmente la dirección de su vida. Ya no quiere destruir la iglesia, ya no quiere blasfemar a Cristo. Quiere hacer crecer la iglesia y predica de Cristo, ¿no? Increíble, ¿no? Bueno. ¿Qué más podemos decir? Alguien pregunta, ¿tan rápido fue entre la capacitación de Pablo para que él pudiera predicar así? ¿No? En algunos días, nada más, que tomaba una pastilla que le hacía conocer todas las escrituras. No, probablemente era un proceso, ¿no? Y no sabemos exactamente cuánto tiempo se quedó ahí predicando. Si estaba estudiando a la par, no sabemos, ¿no? Pero por alguna razón, Pablo predicó en Damasco y después viajó a Arabia. Ahora, faltan 4 minutos. Creo que es imposible para mí empezar este punto de su tiempo en Arabia porque es un punto más largo, porque tenemos que ver las distintas posturas sobre qué hizo Pablo en Arabia, por qué fue allá. Entonces, dijimos hasta las 9 y después íbamos a tener tiempo de preguntas, entonces quiero respetar eso. Entonces, Pastor César. Muchas gracias, Pastor Jim. Ahora, por favor, levanten su mano o escriban la pregunta en el chat, por favor. Así que, por favor, las preguntas que ustedes tengan, el profesor va a ir respondiendo, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Con toda confianza, por favor. Pastor Carlos, adelante, Dios le bendiga. Quizás, Pastor Jim, queridos hermanos, quizás el aprendizaje que tuvo Pablo así tan rápido, porque al poco tiempo comenzó a predicar en la sinagoga, puede ser porque fue algo sobrenatural que se le presentó Jesús. Y prácticamente en ese tiempo que él estuvo ciego, Dios, Jesucristo, le dio toda esa capacidad. Eso es una de mis ideas que tengo, ¿no? Ya, Carlos, yo diría que 2 factores se juntaron para eso. Quizás aquí con un perro exótico, más que haga su vida más chiquita. No sé si alguien puede mutar su micro. Estamos escuchando varias voces. ¿Y cuánto? El hecho de que Pablo tenía un trasfondo en las Escrituras, ¿no? Él había crecía estudiando las Escrituras, significaba que Pablo tenía, digamos, un fondo de conocimiento muy profundo. Y en segundo lugar, lo que tú acabas de decir, ¿no? El toque de Dios era tan poderoso, tan real, tan profundo en su vida, que probablemente le dio algo que no tenía antes, ¿no? Entonces, creo que era una combinación de factores que le ayudaba mucho a poder predicar con tanta eficacia y poder, ¿no? En ese sentido. Gracias, profesor. Patricio, ¿puedes prender tu micrófono y hacer la pregunta, por favor?
Luzmeli, ¿puedes prender tu micrófono y hacer la pregunta? Mientras ellos están ajustando su sonido, Pastor, acá Fidel dice, ¿es Jesucristo quien lo puso como apóstol a Pablo? ¿O él mismo se dijo, yo soy apóstol? ¿O Lucas, el médico, le dijo que fue apóstol? No, pero Si entiendo la pregunta, está preguntando no, quién lo llamó a ser apóstol o quién Pedro, simplemente ¿no? dijo que era apóstol. ¿Quién lo denominó como apóstol? No, era Dios. Él es muy claro en Gálatas 1 que no fue decisión humana, no fue algo que Pablo o ninguna otra persona hizo, fue un acto divino de Dios. Antes de la fundación del mundo, Dios lo nombró, lo separó para el ministerio y para ser un apóstol. Hola, pastor, ¿me escucha? Sí, Pastor, recuerden que Pablo no era cualquier persona, era una persona que le gustaba leer, una persona sabia, antes que fuera llamado por Cristo, fueron uno de los principados, creo que también fue un líder de la sinagoga, tenía conocimiento de las escrituras. Lo que el Espíritu Santo hizo en Pablo fue que le dio la autoridad, le llenó más su sabiduría. Creo que tenía el conocimiento antiguo de la Torá, que era una persona muy estudiosa sobre ello, y aparte que la transformación que él recibió sobre el Espíritu Santo lo hizo que Pablo sea lo que es ahora, ¿no? Gracias a eso Pablo creo que hizo una revolución a la fe cristiana que gracias a él nosotros podemos conocer mucho más la profundidad de Cristo en nuestra vida. no, sí, excelente, Patricio, tienes toda la razón. Pablo era un experto en las escrituras. Estudió bajo uno de los mejores rabinos de ese entonces. Y es obvio, leyendo las cartas de Pablo, que Pablo había estudiado también la retórica, o sea, digamos, el arte de persuasión. Entonces, Pablo ya tenía, como dije, un pozo de conocimiento muy profundo antes de convertirse. Y no es que el Espíritu puso en su mente cosas que eran totalmente nuevas, ¿no? Ideas que él nunca había tenido. No, como acabas de decir, ¿no? El Espíritu energizó esa nueva vida de Pablo y lo soltó, lo empoderó para que Pablo pudiera predicar de esa forma. Pero es impresionante de todos modos que en tan poco tiempo él podría tener la capacidad de convencer a los judíos. Eso me llama la atención. Yo puedo tener un montón de conocimiento, ¿no? Pero poder convencer a otros eruditos cuando yo tengo días creyendo en la nueva doctrina, digamos, eso es impresionante. Y eso es lo que Pablo hizo. Entonces, impresionante, sí. Hay una pregunta en el chat, dice, ¿por qué el apóstol dice que él fue más pequeño de los apóstoles? Bueno, creo que dos razones. Una razón es porque él persiguió a la iglesia, ¿no? Y segundo, él era, digamos, el último, ¿no? Escogido para ser apóstol. Por todo lo que ya sabemos, ¿no? Y no Pablo está diciendo básicamente, no merecí ser apóstol. Por lo que hice, por mi vida, por mi pasado, ¿no? Yo no soy nada, yo soy, como dice en 1 Timoteo, yo era el principal pecador, ¿no? Por eso habla de él mismo como el
el más pequeño de los apóstoles. Luz Meli, prender tu micrófono y hacer pregunta. Sí, pastor. Una visión de lo que es el apóstol Pablo en referencia a que él trabaja y trabaja para la iglesia. Ejemplo bien para la iglesia, como él mismo lo dice. Bien, en relación a nuestro tiempo actual, la predicación del evangelio requiere una inversión. La Biblia habla claramente de que cómo creerán si no son enviados. Primera pregunta, ¿quién envía? Porque Pablo, Perdón. ajá. Adelante, hermana, perdón. ¿A quién envía? Esa primera pregunta. Lo segundo que veo en la enseñanza es nosotros podemos hacer misiones a través de nuestra profesión en el sitio donde estamos de trabajo. De hecho, esta es la forma de penetrar a los países del Medio Oriente. No se va con una Biblia como tal, no se predica voz en cuello, tienes que predicar con la vida tuya, con tu ejemplo. Y esto es bien interesante porque creo que era lo que hacía Pablo, a través de una de sus profesiones, porque tengo entendido que Pablo era políglota, o sea, dominaba varios idiomas, es decir, era un hombre enteramente preparado, por decir, en lo secular. Y el reto de hoy de nosotros de hacer misiones, donde quiera que estamos, por ejemplo, yo de Venezuela, acá en Perú, hacer misiones a través del trabajo que nos toque hacer. ¿Me doy a entender? Sí. En primer lugar, la pregunta, ¿quién envía? Es Dios. Creo que el texto en Romanos 10 es muy claro en toda la Biblia que es Dios quien envía. Hay una gran diferencia entre una persona que va y una persona enviada. Hay mucha gente que va, pero lo que Dios quiere es que los llamados que vayan. Ahora, todos nosotros tenemos un llamado, se llama la Gran Comisión. No todos nosotros tenemos un llamado misionero en el sentido más, digamos, formal. Todos debemos compartir nuestra fe, debemos vivir nuestra fe en todo lugar. Pero algunos tienen un llamado diferente, que es de ser un misionero transcultural o un misionero dentro de otro pueblo, etcétera, etcétera. Pero siempre es Dios que llama. Segundo, en cuanto a ministerio bivocacional, Pablo no está diciendo que es la única forma o la mejor forma. Pablo mismo hacía las dos formas. A veces Pablo trabajaba haciendo tiendas y se ganaba la vida haciendo esto. Pero hay otros momentos cuando Pablo se dedicaba por completo a la vida misionera. Entonces Pablo no está diciendo que una forma es mejor que la otra. Mucho depende de la situación, del contexto, de muchos factores. Yo diría que dadas ciertas realidades en la región de América Latina, donde hay muchas iglesias que no tienen la capacidad de sostener a un pastor. Deseen como deseen, no tienen la capacidad económica por ser muy pequeños, por ser en medio de lugares muy pobres, etcétera, etcétera. En esos lugares, yo diría
que una opción muy buena es el ministerio bivocacional. Muy buena. Amén. Es verdad que hay un sacrificio enorme, como Pablo decía. Yo no puedo dedicarme 100% a predicar porque tengo que trabajar. Pero como usted dijo también, hay ciertos beneficios. Uno puede penetrar la cultura mucho más. ¿Por qué? Porque está ahí viviendo, trabajando, etc. Sí, ahora pregunto lo siguiente, en relación al apostolado, esa nueva corriente que hay actualmente de apóstoles por todos lados, bueno, yo no sé si es que soy de la escuela vieja, no obstante, no quiero cerrarme tampoco a algunos cambios, pero que digo que los cambios tienen que estar dentro del plano bíblico. Por ejemplo, usted dice el último apóstol. Entonces, pregunto, ¿no? ¿Hay apostolado en nuestro tiempo? Porque escucho, para mí, un apóstol es aquel que tiene, como usted dijo, o vimos en la clase de apologética, un Saulo recibiendo las ropas de Esteban apedreado, ahora a un Saulo predicador de casi todo el continente europeo y que se conocía para el entonces. Hay una gran diferencia, hay años de por medio en el que Pablo ya había experimentado fundar iglesias, ver el ánimo de los hermanos, dice la palabra, confirmar el ánimo de los hermanos, establecía obreros. Eso para mí, bueno, eso es el apostolado. Relacionándolo a nuestro tiempo, hay hombres de Dios que tienen el mismo trabajo, que hoy le conocemos como presbíteros de regiones, del concilio, de distrito, como quiera que se llame en diferentes países, pero está una nueva corriente de apóstoles llamados apóstoles. O sea, yo quisiera que usted me diera su opinión al respecto de esta corriente nueva de apóstoles en nuestro tiempo, hoy. Ok. Dos cosas que quiero decir. Primero, tenemos que hacer un estudio de la palabra apóstol. Hay dos sentidos que se da a esa palabra en el Nuevo Testamento. Un sentido se refiere a los 12 más Pablo, quizás agregando a Bernabé, que era un grupo selecto, limitado, que tenían que cumplir ciertos requisitos. Y un requisito era haber visto a Cristo resucitado. El segundo uso, el segundo sentido, la Biblia usa la palabra apóstol como una persona enviada. Es una forma general de usar el término. En ese sentido, no se refiere a los 12, sino a, digamos, un misionero, podemos decir. Alguien enviado a transmitir el evangelio. ¿Cuál es mi problema con el nuevo movimiento apostólico? Ellos están mezclando los dos usos de la palabra apóstol. Ellos están diciendo que hay apóstoles hoy en día como los 12. Y yo diría imposible. ¿Por qué? Porque no pueden cumplir los requisitos que la misma Biblia pone para ellos. ¿Hay apóstoles en el sentido general de los enviados? Por supuesto que sí. Pero ellos no tienen la misma autoridad que Pablo, Pedro, etc. Ese nivel de apostolado, a mi parecer, no existe hoy. Existe una clase de apostolado hoy que es, en otros términos, como un misionero, alguien enviado. ¿Y qué ha pasado? Ese nuevo movimiento ha elevado un grupo de personas que han sido casi autodenominados apóstoles y les ha dado
una autoridad por encima de los ancianos de la iglesia, por encima de los pastores de la iglesia, por encima de los obispos de la iglesia. Entonces, yo no veo sustento bíblico para eso, a mi parecer, ¿no? No digo que yo tengo todas las respuestas a todas las preguntas. Estoy compartiendo mi opinión sobre el asunto. A mi parecer, no existe esa clase de autoridad hoy en día dentro de un grupo que se llama apóstoles con ese término. Gracias, profesor Jim. Vamos a darle la oportunidad ahora a Samir. Por favor, prende tu micrófono y haz la pregunta. Pastor, ¿me escucha? ¿Me logra escuchar? Sí, sí. Claro y correcto. Gracias. Pastor, usted lo decía al comienzo, que hablaba de Pablo. Dios ya lo había elegido antes, con anterioridad a Pablo. Y voy con eso la pregunta, bueno, más que todo la pregunta en apreciación. Si Dios ya lo tenía elegido a Pablo, ya, Dios dejó que sucediera lo que sucedió con Pablo, en el sentido de que Pablo era un perseguidor de cristianos. Dios dejó que esto sucediera porque él ya sabía cuál iba a ser su respuesta y cuál iba a ser la decisión de Pablo hacia el de seguirle, el de decirle sí, ¿no? A la primera oportunidad que tuvo Pablo de estar en un momento con Jesús, ¿no? Con Dios en este caso. Ahora, la cuestión aquí sería, y mi apreciación sería que esto tenía que pasar y esta transformación de Pablo para que fuera mucho más efectiva la conversión de los demás, ¿no? La conversión de las demás personas. En este caso, ahora vamos, en la actualidad, la pregunta sería ¿nosotros seremos como Pablo o estamos preparados como Pablo? ¿Seremos capaces de evangelizar sin recibir algo a cambio? Y creo que en este caso, bajo mi apreciación, nos falta enamoramiento para con Jesús para llegar a eso, ¿no? En este caso, mi apreciación sería que deberíamos trabajar mucho en eso, ¿no? En el enamoramiento para con Jesús, para poder ser como Pablo y ser evangelizadores o ser el más humilde servidor de Cristo en este caso, ¿no? Gracias, hermano. No, el ejemplo de Pablo es increíble, ¿no? El sacrificio, la entrega, la disposición, todo esto es totalmente increíble. Creo que Dios desea que cada siervo tenga la misma mentalidad. Pastor, discúlpeme, creo que sí, creo que eso, nosotros y todos los que estamos ahí en este momento ahorita escuchando esto de Pablo, que para mí aprender un poco más de Pablo creo que me hace decir, sí Señor, estoy en lo correcto y estoy en el camino correcto, pero me falta mucho todavía para llegar a lo que llegó Pablo, ¿no? Y creo que eso es lo que queremos cada uno de nosotros, ¿no? Ser como Pablo, pero hacia mi persona nos falta todavía muchísimo llegar a esto porque Pablo era desinteresadamente y era un enamorado totalmente de Jesús, ¿no? Sí. No, excelente, hermano, tu aporte y ojalá que podamos llegar a tener ese amor, esa profundidad de conocimiento de Cristo. Amén. Para vivir así. Amén, yo me falta mucho, me falta un montón. Yo reconozco amén. Eso. Reconozco. Gracias, Amir. William Castillo, Pastor William, ¿puedes prender tu micrófono y hacer la pregunta? Amén, amén. Dios lo bendiga a todos, hermanos. Hermano Jim, Panayo, yo recibí clase con usted de exégesis, por cierto, muy, muy, muy buena. La verdad es que hay un término que se basa mucho, que es el oficio, está en el oficio de apóstol y lo que es el término como apóstol como tal, que hubieron muchos enviados, pero en la parte de oficios
no es como la sucesión, ¿verdad? Que la iglesia, otra iglesia hace, ¿no? Yo no veo a Policarpo, a Ignacio hablando sobre esto. No sé si Pablo tuvo problemas enormes, hermanos. Usted lee, Pablo tuvo problemas enormes. Él se vio prácticamente entre dos fuegos, entre lo que había dejado con Roma y lo que estaban esperando la iglesia perseguida, que lo miraba como enemigo. Entonces, es ahí, hermano. Yo pienso que la clave, como decía el otro hermano, la clave de Pablo fue el desierto. Esa parte de que donde él, antes de ir, él fue al desierto. Dios lo llevó al desierto. Algo pasó ahí que yo creo que todos necesitamos pasar eso. De oídas te oía, mas ahora mis ojos te ven. Eso cambia totalmente la realidad de cualquier persona. Cada apóstol, cada hombre de Dios de la iglesia primitiva pusieron de cabeza el mundo en ese entonces, porque algo pasó en ellos. Yo creo que cada uno de nosotros podemos tener todos los títulos habidos y por haber, que esa es otra cosa. En este tiempo, conforme a lo que decía la hermana, y muy cierto, la gente en su vanagloria quieren títulos, creen que con el título es que yo quiero ser hay aquí en muchos lugares el patriarca, el apóstol de apóstoles, el pastor de pastores, el profeta de profetas, el querubín, el serafín, no sé qué más va a salir, hermanos. ¿Por qué? Porque el ser humano le gusta el aplauso, le gustan las cámaras. Y eso es lo que está empañando a la obra. Pero acordémonos que el Señor dijo, habrá amor en la tierra, habrá quien, cuando Él venga realmente, si había un momento, para terminar, un momento en que debíamos estar asidos de la palabra, es en este, hermano. Así que yo dejo eso así. No podemos, quizás, un Pablo es un ejemplo tremendo, a mí me gusta muchísimo, pero mi ejemplo mayor es Jesucristo. Y ahí vamos. Él va perfeccionándonos poco a poco, pero va basado en la palabra del Señor. Excelente, hermano, excelente. Un detalle. Es verdad, Cristo es el ejemplar de todo. El beneficio de estudiar la vida de alguien como Pablo es que Pablo es como nosotros, en el sentido de que es carne y sangre, es un pecador, es una persona que tenía problemas, etcétera, etcétera. Entonces podemos ver una persona que llega mucho más allá, que tiene la entrega, que tiene el sacrificio. Y no podemos decir, no, es porque es Dios o porque es sin pecado. No, es como nosotros. Entonces solamente podemos decir, como dijo Pablo, imíteme a mí como yo a Cristo. Entonces, Pablo nos ayuda a ver cómo es la vida de un pecador en proceso de una transformación espiritual, ¿no? Y podemos ver, mire, ese hombre ha avanzado mucho. No era perfecto tampoco, pero avanzó mucho. Y podemos decir, yo también, por el poder del Espíritu Santo, por la gracia de Dios, yo también puedo avanzar, ¿no? Yo también puedo amar sacrificialmente a Cristo. Yo puedo también entregar mi vida de esa forma. Nos da esperanza, sabiendo que es posible por la gracia de Dios. Entonces, tiene un valor en eso. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora, Pastor José Luis Mateos, desde Venezuela, prenda su micrófono y haga la pregunta, por favor. Hermanos, ¿me escuchan, verdad que sí? Sí. Me pongo a reflexionar, ¿no? En cuanto a el llamamiento del apóstol Pablo, me pongo a pensar en que Cristo llamó a los que lo antecedieron, que eran de distintas, vamos a decir, actividades, pescadores, gente que trabajaba en el recaudo público, pero como que faltaba ese religioso, vamos a decirlo así, ese fariseo, ese hombre apasionado, que indudablemente su conversión causó un impacto tanto a los fariseos como a los cristianos, porque como decía,
no era el que perseguía. Es decir, no era alguien que venía con una mente, vamos a decir, débil, sino que era alguien que venía bien formado, que venía con antecedentes de persecución y su solo conversión, solamente el cambiar el discurso causó una ruptura o un impacto inmenso en las personas que lo escuchaban. Creo que, como él mismo decía, que fue escogido desde el vientre de su madre, él no fue el último, él llegó en el tiempo que Dios lo puso a que llegara. Él se veía así como sencillo, con la humildad de decir que fue el último, vamos a decir, llamado. Pero realmente el apóstol Pablo, quien lo veía o quien lo escuchaba, decía, este es el que perseguía, este es el que tenía que ser algo así para que pudiera llegar a donde llegó, pues tantas personas a escuchar el mensaje y decir, algo le pasó a este hombre. Indudablemente este hombre fue transformado, fue cambiado por un poder que no es humano, por supuesto. Es mi apreciación, ¿no? Excelente, hermano. No, un buen aporte. Gracias. Bien, en el chat hay una pregunta, profesor, dice, Pablo fue al cielo, según 2 Corintios 12, 2, 3. Uy. Bueno, hay varias posturas sobre eso. Si Pablo está hablando de él mismo o si está testificando de otra persona. ¿Y qué significa? ¿Qué significa también? ¿Era una visión? ¿Era algo físicamente que él hizo? La verdad es que no tenemos realmente toda la información necesaria para ser dogmáticos en cuanto al tema. Parece a mí que Pablo tuvo una experiencia sobrenatural con Dios. Y exactamente cómo fue, no tengo la menor idea. Pero marcó su vida. Y un peligro es que decimos, Pablo tuvo esa experiencia, entonces yo también debo tener la misma experiencia. No, no necesariamente es así, ¿no? No buscamos esas experiencias, buscamos a Cristo. Y vamos a dejar en las manos de Cristo cómo Él quiere comunicarse a nosotros, ¿no? Gracias, profesor. Pastor Edgar, por favor, puedes prender tu micrófono y hacer la pregunta. Pastor Jim, estoy muy agradecido por la exposición clara y que me gusta, ¿no? Pero hay una preguntita que quiero hacerle sobre Filipenses capítulo 3, el versículo 2, donde dice Pablo, ¿no? Guardado de los perros, guardado de los malos obreros. ¿Quiénes son esos malos obreros? ¿Cómo se le puede evidenciar, no, sobre ese punto de los malos obreros? Porque hoy hay bastante. Y segundo, la otra pregunta es, ¿qué dice usted acerca de Efesios 4:11, donde dice que constituyó apóstoles, profetas, ¿no? Que ellos son los que perfeccionan a los santos. Sí, excelente, hermano, tus preguntas. En primer lugar, en Filipenses 3:2, yo creo que los tres, yo digo insultos, que Pablo lanza, se refieren al mismo grupo, ¿no? Porque en el contexto, Pablo está molesto, digamos, está advirtiendo a la iglesia de un peligro, y el peligro eran los judaizantes. Entonces, en este contexto, Pablo está hablando, creo yo, de los judaizantes. Ellos son los mutiladores de la carne, ellos son los perros, ellos son los malos obreros. En otros contextos, Pablo podría haber dicho malos obreros, porque había otros también en otros contextos. Pero en este contexto, Pablo está hablando de los judaizantes principalmente. Tu segunda pregunta sobre Efesios 4:11. Lo que diría es esto. Pablo está hablando históricamente, o sea, está hablando
del desarrollo histórico de la fundación de la iglesia. En el desarrollo histórico de la iglesia, Dios o Cristo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. No está diciendo que en cada iglesia o cada denominación, o ni siquiera en cada generación, tiene que haber todos ellos. Él está explicando cómo fue el inicio y el desarrollo histórico de esa nueva comunidad que es la iglesia. Y es Cristo que constituyó a los apóstoles y a los profetas, etc. ¿Ok? Entonces, no estoy de acuerdo con el grupo que dice que los 5 ministerios que tiene que haber en cada iglesia o cada denominación o cada generación, los 5 distintos ministerios. No creo que es el punto de Pablo. Creo que el punto de Pablo es decir, todos los dones, en este caso, dones en la forma de personas o oficios, todos los dones que Cristo ha dado con un propósito. ¿Y cuál fue el propósito? Para la edificación de la iglesia, ¿no? Y todo el desarrollo que él hace en ese texto. Entonces, eso es el punto que Pablo quería comunicar en ese texto. No dar un modelo para cada iglesia o cada generación de iglesias. No creo que eso es justo con lo que Pablo está diciendo en ese texto. Muy agradecido una vez más. Creo que esta clase ha sido una clase muy retadora para todos nosotros, todos los pastores que están acá, misioneros. Sinceramente, el ejemplo de Pablo es tremendo y ahora entiendo que hemos acertado con profesor Jim en elegir este tema, porque nos está ayudando al tener ese corazón misionero, pero también nos va a ayudar a interpretar las epístolas. Así que vamos a terminar con una oración y creo que todos podemos rendir nuestro corazón al Señor y decir, Señor, realmente perdónanos. Señor, tú nos has llamado para imitar a Pablo, que imitaba a Jesús, y que hoy podamos ser esos siervos y esas siervas y no dejarnos premiar por otros pensamientos, por otras filosofías, ¿no? Qué precioso. Y voy a pedir que un diácono de una iglesia nos ore por nosotros, los pastores, los ministros. Mano Alfio Toscano, puedes prender tu micrófono y hacer una oración, por favor, por todos nosotros y por esta clase, y que el Señor nos ayude a volver a las Escrituras. Adelante, Alfio. Buenas noches, Pastor César, muchas gracias. Buenas noches, amados pastores, hermanos. Vamos a orar. Padre amado, en esta noche, muchísimas gracias, Señor, por tu hermosa y dulce presencia en medio de esta reunión. Gracias, Señor, por este hermoso tiempo que tú has permitido para cada uno de nosotros. Señor, muchas gracias por nuestro expositor, Pastor Bernardo, Señor. Tú conoces su corazón, tú lo has hecho instrumento para este tiempo, Señor. A través de él hemos ido conociendo mucho más sobre la vida del apóstol Pablo. Señor amado, aquí están conectados pastores, aquí están conectados familias de pastores, aquí están conectados, Señor, una iglesia que te ama, una iglesia que busca más de ti. Pero en esta hora, Señor, aquí nuestra oración por cada siervo, por cada pastor, por cada congregación, Padre mío, que pueda, Señor, tu obra, Señor, tu obra pueda seguir adelante, Señor, y estamos convencidos que tú vas a seguir, Señor, ampliando el conocimiento de tus siervos, ampliando el corazón de cada pastor. Padre mío, sobre ellos está una pesada carga, Señor, y el ejemplo de Pablo, ese ejemplo, Señor, de Pablo, sirva, Señor, para cada pastor, Señor, para fortalecerse, para ampliar, Señor, ese espíritu de servicio, ese don que tú les has dado a cada uno de ellos, Señor amado, y pueda, Señor, en estos tiempos de dificultad, sobreabundar en gracia, sobreabundar en misericordia, sobreabundar, Señor, sobre cada palabra que ellos prediquen, Señor, muchas almas puedan ser tocadas por tu presencia y caer de rodillas ante ti.
tomar su decisión y convertirse, y las iglesias se seguirán llenando, Padre amado. Gracias por este hermoso tiempo, por esta noche, y las siguientes, Señor, las siguientes temas, los siguientes tiempos que van a haber, Señor, puedan seguir edificando la vida de cada uno de los que estamos aquí conectados en esta noche. Padre amado, no es casualidad que tú hayas permitido que cada varón, que cada dama en esta noche se conecte, Padre mío. Tú conoces el corazón de cada uno de ellos. Es mi oración, Señor, por cada uno de ellos. Sé tú en la vida de cada uno de los que estamos conectados, Señor. Muchas gracias también por los que han promovido, Señor, en el Ministerio Logos esta hermosa clase con este hermoso tema. Gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.